Queremos hablar un poquito acerca de lo que Dios ha podido hacer en la relación laboral de ustedes dos. Y quiero empezar hablando como preguntándole a Jen, ustedes cuando empezaron a trabajar, cuando tú empezaste a trabajar junto con Rafa, ¿tuviste la oportunidad de establecer algunas reglas básicas de cómo trabajar juntos? ¿Cuáles son algunas de esas reglas y que ayudan a fomentar la colaboración? Y cuéntanos un poco de los ritmos semanales, de cómo se ve eso. Yeah, so when Rafa and I first started working together, we had days together where we could create our rhythms and what we wanted things to look like. And I think the one most important thing we talked about was good, open, clear communication. And so the first rhythm we really put into place was saying we need to start the week talking to each other and we need to end the week talking to each other. And obviously, there are times when I'm traveling or Rafa's traveling or other meetings come up and we don't get to have a Zoom call like this, but we always touch base, even if it's just by WhatsApp on Monday mornings. And again, we close the week together on Fridays. We have a shared calendar. So I know what Rafa's meetings are each week. And when we start the week, we talk through all those meetings, especially the meetings that aren't weekly, regular meetings, to make sure that he has everything he needs for those meetings, so that I know what those meetings are, if I need to be involved, and that he's ready for them as well. And then at the end of the week, we sort of go back over those meetings and did anything come up that we need to prepare anything for, or does anything need to be done now that those meetings have happened, and we close it out. But then on all of those calls, whenever we leave, Rafa always says, but no matter what, you can always message WhatsApp. And so even if we finish the call, it's not that I can't talk to him again if we finish on Monday until Friday. I have full freedom to message him and even say, like I did earlier today, we need to get on the phone about something. There's something in your email we need to talk about. And so we have those set meetings with the understanding that we can communicate in lots of different ways in between those meetings, if need be. And I would say the last thing that we do that I think helps us make sure we're communicating well is I have a list that I keep running, and Rafa has a list. So when we get on the phone, I know exactly what I want to talk to Rafa about, and Rafa knows what he needs to talk to me about. So usually we'll start, do you want to go over your list or should I go over my list? And we just go point by point. And they're usually things that I have seen come up in email or I know are coming on the calendar, or something I'm working on that I need clarification on. But I will just pop through my list. And then next to my list, I can make notes of, oh, what does Rafa want me to do with this? What is my next action step? And then Rafa does the exact same thing on his end with his list. And then he writes his action steps. And so we are constantly working through those lists, communicating with each other, and we both know what we need to do next when we get off the phone. Ujú. Excelente. Y Rafa, cuéntanos, ¿cómo estas reglas y esta manera de trabajar ha sido beneficioso o una bendición para ti? Ya. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, pero creo que lo más importante, y Jen lo dijo al principio, es una relación clara. Tenemos las reglas bien específicas de lo que necesitamos, tanto yo y de lo que ella necesita para que ella pueda hacer bien su trabajo. Y también una relación de amistad es importante, también confianza. Y los beneficios, obviamente, son para mí, pero también viene siendo más global, es para la posición mía y para las personas que también están debajo de mí. Es como el nivel de efectividad que podemos tener Jen y yo eh, llega también a la primera y la segunda rama de los que trabajan conmigo. Y para mí me permite tener un compañero de trabajo, una compañera de trabajo que está preocupada por el desarrollo del próximo joven. Todo lo que hacemos va en ese fin. Y a la manera que yo puedo tener más libertad, yo puedo correr más rápido,
porque somos un equipo. No es Rafa haciendo cosas o Rafa tomando decisiones. No, somos un equipo de trabajo donde Jen tiene una participación y yo tengo una participación. Y ninguna de las dos son una mayor que otro. Entonces, si yo hago mi trabajo bien, le permite también a Jen ayudarme mejor a mí. Entonces, es importante que la visión es clara de dónde queremos llegar y también las motivaciones por lo que lo hacemos. También es importante porque Jen tiene acceso a mucha información mía, entonces yo trabajo con ella para que ella lidere esa información, ella la lidera realmente. No es que yo le mando a hacer cosas, no, ella lidera conmigo en la división. Y creo que eso ha sido muy importante. No es ejecutar órdenes, no, es que lideramos juntos. Entonces ella puede dedicarse a las cosas específicas que son de ella con esa libertad y obviamente yo las mías. Entonces la comunicación fluye, pero a la vez yo me siento más libre y tengo habilidad de hacer las cosas que son, vamos a decir, 100% que están en mi plato, la puedo hacer con más libertad, porque Jen está haciendo otras cosas. Entonces estoy muy agradecido, número uno, pero también número dos, es como yo puedo ver cómo la visión se completa más trabajando en equipo. Ujú. Ahora, Jen, ustedes se conocen hace muchos años, pero en estos últimos 15 meses que tú has sido asistente de Rafa, ¿cómo ha sido para ti, tanto a nivel personal y a nivel profesional, trabajar con Rafa? I've known Rafa, I think, for 20 years, which feels like forever, but I've never known him in a working relationship. And I honestly, as much as I knew him, didn't feel like we were terribly close friends because we didn't spend a lot of time together. So for me, I would say the last 15 months have been really fun because I've really gotten to know Rafa's personality. He does not like being called a boss. So I like to joke with him that he's my boss, which he doesn't like, so we can we have this fun relationship, but also I just feel super valued and appreciated by him, both personally and professionally. So I think when we get on a phone call, he always asks me, how are you? What's happening? When something is breaking my heart, I can tell, I hear from Rafa that it breaks his heart. We are a team. And so personally, it just feels like such a blessing to work for somebody that I know cares for me as a person, just because I will get things done. And then I think professionally, honestly, when Rafa brought up this role and he said, can you think of anybody? I didn't think of myself because I didn't think I could ever do this job. I still most days don't know if I can, but I was thinking of other people that might be able to help Rafa. But I think working with him, he is so gracious and kind and appreciative. And my confidence has grown on a professional level because of the feedback that he gives me. And it's not always positive. He tells me things to do better sometimes, but I can feel confident that I will know exactly how things are going because Rafa will tell me. Ujú. Em, Rafa mencionó hace un rato, Jen, acerca de que él le gusta como tú lideras. Y estamos hablando de liderar hacia arriba. Rafa es tu supervisor, pero ¿puedes detallar algunas veces cómo tú lideras hacia arriba? Y después voy a preguntarle a Rafa lo mismo. Yeah, I think Rafa does a really good job of sharing his vision and his ideas with me, but then saying, but what do you think? And I know that he ultimate decision to make. And he'll tell me if I make the wrong decision because you told me to, it's still me that's going to be in trouble. Yeah. So I think Rafa, to everybody on his team, gives us a voice.
and gives us the space to use our voice and to know that our voice won't always be the loudest voice or the most heard voice. But he wants to hear our voices. And I think the more times that I'm asked, like I said before, my confidence to be able to have a voice grows, and my confidence to be able to share my thoughts grows. And I think the other thing that has helped me to lead up, as you said, is that as I get to know Rafa, and when I heard this the first time, I thought this will never happen. But the more I get to know Rafa, I can imagine what he would do in a situation. And so there are lots of times that because Rafa has given me the freedom to go, I will see something come on my desk and I'll think, oh, I need to ask Rafa. And then I stop and I say, actually, Rafa told me this is mine. I know exactly what Rafa would do because Rafa and I have spent time working together. I'm just going to do it. And then later I hear from Rafa, that was so great that you just did that. And you just like I would have done it. And so then that creates more confidence. And then I learn more about Rafa. And honestly, there are times I will do not what Rafa would do. And we have a conversation about that. But then that's a chance for me to learn more about how Rafa operates, even down to what seat he wants to sit on the plane. And that most of all, he doesn't like layovers in the airport. If anything, he will avoid a layover. But you learn these things because he gives you the freedom to run with it. Ujú. Y Rafa, ¿cómo es para ti que te lideren desde abajo, usando la metáfora todavía de liderar hacia arriba? Ya. No, es una enseñanza también, porque, por ejemplo, si yo quiero crecer, también yo tengo que hacer ajuste. Entonces, si yo quiero que Jen tenga efectividad en su trabajo, yo necesito ser liderado. Por ejemplo, yo falté a una reunión de los lunes y dije, hey, Jen, no puedo asistir. Entonces ella me escribió fuerte, pero fue bueno para mí. Mira, si tú no asistes a las reuniones, yo no voy a poder hacer bien mi trabajo. Entonces eso para mí es como, wow, yo necesito honrar. De una manera me está liderando. Tú tienes que venir a las reuniones porque desde esas reuniones es como que yo te puedo ayudar. Entonces es una forma de que en esa manera está siendo mi jefe, porque me está exigiendo que yo cumpla con las reuniones porque es para mi propio bien. Y yo no veo esto como, wow, pero esta persona que se piensa, no, yo lo que veo, wow, está tan interesada en la efectividad del trabajo que pone presión a mí. Pues yo lo veo como, es el bien de que las cosas salgan como necesitamos que pasen. Entonces, esos son los ajustes que yo he hecho realmente. Entonces, es importante para mí saber que si yo quiero que ella tenga efectividad en su trabajo, yo te necesito hacer ajustes y también honrar su liderazgo, sin ver, escuchar su voz como una persona que también está en el mismo nivel que yo de liderazgo. Entonces eso le da respeto a ella, pero también le ayuda también a ella a avanzar al próximo paso. Ujú. Y cuando, Jen, cuando hay algo donde el enfoque de Rafa difiere de lo que tú típicamente harías, ¿cómo aseguras respetar el liderazgo de Rafa mientras aún tú aportas tus ideas? Um, well, I have to learn this lesson in lots of areas of my life, not just working with Rafa, but being married to someone and having friends in life. And I think at the end of any big decision or big conversation, when there's disagreement of how to move forward, I think for me, if I feel like I'm not being heard, that's when I have a hard time moving forward in a different direction than what I thought. But if I feel like I'm heard and understood, and I know without a doubt that we are pulling in the same direction, it's generally a lot easier for me to say, okay,
my idea might not be the best way to go. And I'm excited to see this other path. And I think if I don't get to that point, that's a conversation I have to have with the Lord of, is this my pride? Is this something I do need to push because I have a conviction about something? And again, I know if I came back to a conversation with Rafa where we differed on how to move forward on something, and he wants to go this way, and thank you for your idea. And I felt really strongly after praying about it that I needed to bring this idea up again. He would absolutely listen to that. And he still might know what I say. But I think I know that I will be heard and understood. And when we're in that type of a relationship, it tends to work itself out, unless my pride gets in the way. And that's when I have to go talk to the Lord. Em, para ir terminando, Rafa, ¿podrías darnos una motivación de un minuto a supervisores de equipos funcionales sobre los cambios de actitud que necesitan para lograr esa colaboración? Sí, esa es la palabra correcta, el cambio de actitud. Para mí, yo tuve que aprender, realmente, no es que de la noche a la mañana yo llegué aquí, hice ajustes internos en mi personalidad, ajustes internos de manera profesional. Yo recuerdo con Paul los primeros entrenamientos en organizarme con eficacia, también tomé otros coaching, entonces todo esto son procesos, yo lo veo así. Yo creo que tener la capacidad, yo diría, de entender, wow, hay otra forma de hacerlo mejor y no creer que la forma que tú lo haces necesariamente sea la correcta. También escuchar como los otros modelos. Ahí yo escuché el modelo que hicimos de Dan Jose y Kaylee Regular. Oye, capturé cosas para aprenderle a mi liderazgo. Entonces, creo que es una enseñanza, tener esa actitud de desaprender y aprender. Entonces, eso es número uno. Creo que número dos, yo creo que Jen dijo eso. Hay cosas que tú tienes que ponerle adelante con el Señor. Yo creo que todos tenemos un nivel de orgullo si somos líderes y decir, Señor, mira, esto no tiene que ver con mi compañero de trabajo o mi compañera de trabajo. Esto es un problema que yo tengo que trabajarlo. Y yo muchas veces, yo he tenido que ir delante de Dios en mi devocional, Señor, mire, yo quiero cambiar ese carácter que está en mí. Yo quiero que tú trabajes en mí eso. Y una vez yo vengo con esa actitud delante de Dios, eso se va a reflejar en la persona que trabaja conmigo. Y otra vez, los líderes funcionales, en una manera, somos los líderes, pero mirar esa posición realmente para creer que siempre vamos a hacer las cosas como nosotros queremos, eso va a matar la relación con la persona funcional. Nosotros debemos ir, los líderes funcionales, delante de nuestra persona funcional, como un compañero de trabajo, como alguien del cual yo puedo aprender. Y también que si esa persona está enfocando en algo, es para el beneficio mío y de todos. Ver esa relación como compañero va a ser importante, y muchas veces vamos a tener que sufrir algunas cosas que no nos gustan. ¿Entienden? Por ejemplo, yo tuve recientemente, para ir cerrando, teníamos una actividad en Puerto Rico y obviamente yo tengo la visión y yo le dije, mire, Jen, ese es el equipo que yo entiendo que debe estar ahí en Puerto Rico. Y él me dijo, wow, pero Rafa, hay una persona que si tú no me invitas, tú estás matando. Y yo estoy tratando de buscar palabras claras. Entonces lo que yo hice, le dije, mira, yo te voy a dar la visión de la actividad, por qué es que elegimos a esta persona y conforme a la visión, entonces yo quiero que tú juzgues. Y yo le dije la visión de la actividad. Y cuando yo le dije la visión de la actividad, se la dije bien clara y digo, bueno, tiene sentido, está bien. Me gustaría que esta persona fuera, pero no encaja en la visión de esa actividad. Entonces, a veces no es decirle que no a tu persona funcional. Tú tienes que decir la visión de por qué. No es porque tú lo dices y ya. Y las personas necesitan escuchar eso, que su voz vale, que somos un equipo y el por qué hacemos las cosas. Entonces, liderar tiene ese nivel de complejidad que tú tienes
que entender que también que tú puedes estar equivocado. Entonces también decir, mire, ¿y cómo tú lo harías? Entonces ese es mi consejo. Mantengan esa comunicación bien clara. Hay cosas que no me gustan. Yo digo, Jen, mira, nunca me pongo una reunión a las 12 del mediodía. Entonces ella sabe que cuando me pone una reunión a las 12 del mediodía es porque ya no encontró otra forma, pero ya ella tiene las expectativas claras de cómo yo trabajo. Pero también yo estoy claro que si tenemos que hacerlo a las 12 del mediodía, pues ahí estoy. Entonces eso es muy importante, esa claridad que haya, esa comunicación y esa actitud de que somos un equipo. Va a ayudar muchísimo. Esa es mi recomendación. Gracias, Rafa. Y Jen, ¿qué motivación rápida darías a un grupo de personal funcional que está a punto de trabajar con algún supervisor? ¿Qué necesitan ellos para lograr esa colaboración? Yeah, I think um, it's really easy if you're in a functional role to just see your work as sort of the busy work that the actual important person doesn't want to do. And so you do all the behind the scenes because they don't want to do it. And I think it's really important to remember how the body of Christ works. And if Rafa's the feet and he's going out, I'm the legs. Or if he's the head, I'm the neck. We joke about that sometimes, that one does not work without the other. And we all have different gifts. And I would not want to have Rafa's job. I don't have the gifts for it. I don't have the call to it. But what I am gifted in frees Rafa up to do the things he's gifted in. So I think that would be my encouragement, is to just remember that the Lord has gifted functional people in a very different way than our field staff and then probably than our supervisors. And what a blessing that we can know our gifting and use it to help further someone else's gifting. That's super different and will look different. And you might get the same accolades as your supervisor. But if we're using our gifts from the Lord and we're doing that joyfully, who cares? Who cares? So be the legs so the feet can go out, be the neck so the head can turn. But we need all the parts of the body. And as functional people, we are crucial parts of the body. And so are our supervisors. So let's use our gifts so that they can use their gifts. Qué bonito hablar con ustedes dos. Muchísimas gracias. Espero que esto sea una bendición para todo nuestro equipo funcional y todos los supervisores que están con ellos.